La primera pirámide de la historia, revelando los misterios ocultos de la maravilla de Djoser. La génesis de una revolución arquitectónica que cambió el rostro de Egipto. En el vasto horizonte de la historia arquitectónica humana, pocos monumentos han capturado la imaginación colectiva como las pirámides. Estas estructuras majestuosas, que se elevan hacia el cielo como puentes entre lo terrestre y lo divino, representan mucho más que simples tumbas. Son manifestaciones físicas de poder, ingenio y trascendencia espiritual. A lo largo del planeta, desde las selvas mesoamericanas hasta las áridas mesetas egipcias, civilizaciones que nunca establecieron contacto entre sí convergieron en esta forma geométrica perfecta como expresión suprema de sus aspiraciones monumentales. En este universo piramidal, existe un punto de origen, una estructura pionera que marcó el inicio de una tradición arquitectónica que alcanzaría su apogeo en las famosas pirámides de Giza. Hablamos de la pirámide escalonada de Djoser, ubicada en la necrópolis de Saqqara, a escasos 30 kilómetros de El Cairo. Erigida aproximadamente en el año 2780 AC, durante el reinado del faraón Djoser, también conocido como Djoser, de la tercera dinastía, esta estructura revolucionaria no solo ostenta el título de ser la primera pirámide egipcia, sino también el de ser la primera gran construcción en piedra de la historia de la humanidad. La pirámide de Djoser representa un momento crucial de innovación en el que Egipto abandonó las estructuras funerarias tradicionales para embarcarse en un ambicioso proyecto que cambiaría para siempre el paisaje arquitectónico del país del Nilo. Dirigida por el visionario arquitecto Imhotep, quien sería posteriormente deificada por sus extraordinarias contribuciones, esta estructura marcó el punto de inflexión entre las modestas mastabas de adobe y las magníficas pirámides que definirían la grandeza egipcia durante los siguientes milenios. A pesar de sus impresionantes 4500 años de antigüedad, la pirámide de Djoser continúa revelando secretos a los investigadores modernos. Cada nueva excavación, cada nuevo análisis con tecnologías avanzadas, aporta información adicional sobre los métodos constructivos, las motivaciones culturales y el contexto histórico de esta obra maestra arqueológica. La reciente investigación que sugiere la posible utilización de un ingenioso sistema hidráulico para su construcción es solo el último capítulo en una fascinante historia de descubrimientos que no cesa de sorprendernos. Una evolución inesperada, de mastaba a monumento escalonado. Uno de los aspectos más fascinantes de la pirámide de Djoser reside en su historia constructiva, que refleja una evolución arquitectónica sin precedentes. Contrariamente a lo que podría pensarse, esta estructura pionera no nació como un proyecto piramidal completamente planificado desde el inicio. Su concepción original era mucho más modesta y tradicional, una simple mastaba, la forma funeraria estándar utilizada por la élite egipcia desde la primera dinastía. Las mastabas tradicionales eran estructuras rectangulares de adobe con techo plano, bajo las cuales se excavaba la cámara funeraria del difunto. Su nombre deriva de la palabra árabe banco, debido a su semejanza con los asientos de adobe típicos de las casas tradicionales egipcias. Hasta el reinado de Djoser, incluso los faraones eran enterrados en estas estructuras, aunque naturalmente de mayores dimensiones que las de sus súbditos. El reconocido arqueólogo francés Jean-Philippe Lauer, quien dedicó 7 décadas de su vida al estudio de Saqqara, realizó mediante meticulosas excavaciones que la pirámide no procedió de un diseño unitario. A través de un análisis detallado de las capas constructivas, Lauer pudo identificar al menos 6 fases distintas de edificación, revelando cómo el proyecto se estaba transformando progresivamente. 1. Primera fase: construcción de una mastaba cuadrada tradicional de piedra caliza, que reemplazaba el adobe utilizado habitualmente. Esta innovación en el material ya representaba por sí misma una revolución. 2. Segunda fase: ampliación de la mastaba en dirección este-oeste, creando una estructura rectangular más imponente. 3. Tercera fase: nueva expansión en dirección norte-sur, equilibrando las proporciones de la estructura. 4. Cuarta fase: superposición de una segunda mastaba más pequeña sobre la primera, creando el primer escalón piramidal. 5. Quinta fase: adición de 2 escalones más, transformando definitivamente la estructura en una pirámide escalonada de 4 niveles. 6. Sexta fase: incorporación de 2 escalones adicionales hasta alcanzar los 6 niveles definitivos, con una altura aproximada de 60 metros. El resultado final fue una estructura monumental con una base rectangular de 109 por 121 metros y una altura cercana a los 60 metros. Esta progresión arquitectónica representa un testimonio excepcional de la experimentación y el atrevimiento de Imhotep, quien fue adaptando y expandiendo el proyecto a medida que avanzaba la construcción,
quizás inspirado por nuevas ideas o por el deseo de crear algo verdaderamente extraordinario para su faraón. La transformación de una simple mastaba en una imponente estructura escalonada no solo revolucionó la arquitectura funeraria egipcia, sino que desarrolló un precedente fundamental para todas las pirámides posteriores. Sin la visión innovadora plasmada en Saqqara, posiblemente nunca habrían existido las magníficas pirámides de Giza que hoy conocemos. Proezas de ingeniería antigua, tecnologías que desafían nuestra comprensión. Uno de los aspectos que más ha intrigado a arqueólogos, ingenieros y entusiastas a lo largo de los siglos es cómo los antiguos egipcios, sin la ayuda de maquinaria moderna, pudieron construir estructuras tan colosales y precisas como la pirámide de Djoser. El misterio se intensifica cuando consideramos que esta obra se realizó en una época en que la metalurgia estaba aún en sus albores, limitándose a principalmente herramientas de cobre, un metal relativamente blando para trabajar la dura piedra caliza. Lejos de la popular pero errónea creencia de que las pirámides fueron construidas por esclavos bajo condiciones inhumanas, las evidencias arqueológicas apuntan a que fueron obreros especializados y bien organizados quienes llevaron a cabo estas monumentales obras. Los restos del poblado de trabajadores encontrados cerca de Giza, con sus espacios habitacionales bien diseñados y evidencias de una dieta rica en proteínas, confirman que se trataba de profesionales valorados por la sociedad egipcia. La civilización del antiguo Egipto poseía conocimientos matemáticos extraordinariamente avanzados para su época. Dominaban conceptos geométricos complejos, comprendían las proporciones y disponían de sistemas de medición precisos que aplicaban meticulosamente en sus construcciones. Estos conocimientos, combinados con una organización logística excepcional, permitieron la realización de estas maravillas arquitectónicas. Las herramientas y técnicas utilizadas por los constructores egipcios eran sorprendentemente efectivas dentro de su aparente simplicidad. Rampas temporales, construidas con adobe y escombros, permitían elevar gradualmente los bloques de piedra hasta los niveles superiores de la estructura. Trineos de madera, utilizados para transportar bloques pesados sobre superficies previamente humedecidas para reducir la fricción. Palancas y rodillos, empleados para mover y posicionar con precisión los bloques una vez llegados a su destino. Cuerdas y poleas rudimentarias, utilizadas para levantar materiales y asistir en las maniobras de posicionamiento. Herramientas de cobre endurecido, cinceles, sierras y taladros especialmente tratados para aumentar su dureza y eficacia. Un reciente estudio liderado por Xavier Landreau, del Instituto de Investigación Paleotécnico de París, ha aportado una teoría nueva y revolucionaria sobre los métodos constructivos empleados en Saqqara. Según esta investigación, publicada en la prestigiosa revista PLOS ONE, los constructores de la pirámide de Djoser podrían haber utilizado un ingenioso sistema hidráulico para elevar los pesados bloques de piedra. El equipo de Landreau ha identificado evidencias de lo que podría haber sido una presa para controlar el flujo de agua, una instalación de tratamiento de agua, un sistema de elevación hidráulica que funcionaría mediante principios de flotabilidad y desplazamiento de agua. De confirmarse, este hallazgo demostraría que los antiguos egipcios no solo dominaban la geometría y la organización logística, sino que también poseían conocimientos avanzados de hidráulica y comprendían principios físicos como la flotabilidad y el desplazamiento de fluidos. Esta teoría, aunque todavía controvertida y necesitada de mayor verificación, abre fascinantes perspectivas sobre el nivel tecnológico alcanzado por esta civilización antigua. Replanteando su propósito, ¿tumba real o monumento ceremonial? Durante siglos, se ha asumido que la pirámide de Djoser, al igual que las demás pirámides egipcias, funcionaba como una tumba monumental destinada a albergar el cuerpo momificado del faraón para la eternidad. Sin embargo, recientes investigaciones han comenzado a cuestionar esta interpretación tradicional, sugiriendo propósitos alternativos o complementarios para estas estructuras colosales. El estudio mencionado de Landreau ha reavivado este debate al señalar una serie de anomalías que no encajan completamente con la teoría funeraria convencional. En las cámaras interiores de la pirámide de Djoser, a diferencia de otras tumbas contemporáneas, carecen de jeroglíficos, pinturas, grabados o decoraciones que habitualmente acompañaban a los enterramientos reales para guiar al difunto en su viaje al más allá. No se han encontrado restos humanos dentro de la pirámide que puedan identificarse definitivamente como pertenecientes al faraón Djoser. La estructura interna no sigue el patrón habitual de las tumbas egipcias de la época, que solían incluir una serie específica de cámaras y pasadizos con funciones rituales bien definidas.
La teoría tradicional de su uso funerario se sustenta principalmente en evidencias circunstanciales, como la presencia de cartuchos reales, inscripciones con el nombre del faraón, en partes de la pirámide o en templos adyacentes, y en el contexto general de la necrópolis de Saqqara, claramente destinada a fines funerarios. Algunos egiptólogos sugieren ahora que las pirámides podrían haber tenido una función primordialmente simbólica y ceremonial, posiblemente relacionada con el culto solar y la regeneración del poder faraónico. Según esta interpretación, las pirámides representarían rayos solares petrificados que conectaban la tierra con el cielo, permitiendo al faraón ascender metafóricamente para unirse con Ra, el dios sol. Otras teorías proponen que las pirámides funcionaban como centros de poder donde se realizaban rituales que aseguraban la continuidad cósmica y la prosperidad del reino, independientemente de si contenían o no los restos del faraón. Es importante señalar que estas teorías alternativas no necesariamente excluyen la función funeraria, sino que sugieren que las pirámides podrían cumplir múltiples propósitos simultáneamente en el complejo sistema religioso egipcio. La distinción moderna entre tumba y templo podría no haber existido de forma tan clara en la mentalidad egipcia antigua, donde los espacios sagrados frecuentemente combinaban diversas funciones religiosas y ceremoniales. El complejo funerario, un universo arquitectónico en miniatura. Un aspecto fundamental que a menudo se pasa por alto cuando se habla de la pirámide de Djoser es que esta estructura no existía de forma aislada, sino como parte de un elaborado complejo funerario que ocupaba un área de aproximadamente 15 hectáreas, rodeado por un imponente muro de piedra de 10 metros de altura. Este vasto recinto, conocido como el complejo funerario de Djoser, constituye la primera gran construcción en piedra de la historia y representa un hito en la evolución de la arquitectura monumental. El complejo incluía numerosas estructuras, cada una con una función específica dentro del elaborado ritual funerario egipcio. El muro perimetral, con 1.645 metros de longitud, 10 metros de altura y decorado con 211 bastiones y 14 puertas falsas, la mayoría de las cuales eran puramente decorativas. Solo una entrada, ubicada en el extremo sureste, permitiría el acceso real al recinto. En la Casa del Norte y la Casa del Sur, representaciones en piedra de los palacios tradicionales del Alto y Bajo Egipto, simbolizando la dualidad fundamental del reino unificado. El patio del Ebsed, un espacio ceremonial donde se representaba el ritual de renovación del poder real, celebrado tradicionalmente después de 30 años de reinado. El templo funerario, situado en el lado norte de la pirámide, contenía salas para ofrendas y rituales esenciales para el culto al faraón difunto. El Serdab, una pequeña estructura cerrada que contenía una estatua sentada del faraón Djoser, con dos pequeños orificios a la altura de los ojos para que la estatua pudiera observar las ceremonias realizadas en su honor. Estructuras subterráneas. Bajo la pirámide se extiende un complejo laberinto de túneles, pozos y cámaras, incluyendo la cámara funeraria principal revestida con granito rosado de Asuán. Lo verdaderamente revolucionario de este complejo es que todas estas estructuras, anteriormente construidas con materiales perecederos como adobe, madera y juncos, fueron por primera vez recreadas en piedra caliza, garantizando así su permanencia eterna. Esta petrificación de la arquitectura tradicional egipcia representa un cambio paradigmático en la concepción de la eternidad y el legado faraónico. La necrópolis de Saqqara, donde se ubica el complejo de Djoser, abarca aproximadamente 9 kilómetros cuadrados y contiene monumentos de prácticamente todas las épocas de la historia egipcia, desde tumbas arcaicas de la primera dinastía hasta estructuras del período ptolemaico. Esta continuidad demuestra la importancia sagrada que el sitio se mantuvo durante más de 3 milenios. Las primeras excavaciones científicas en el complejo de Djoser comenzaron en 1926, cuando el joven arquitecto francés Jean-Philippe Lauer se unió al egiptólogo Cecil Firth para estudiar la estructura. Lo que inicialmente estaba planeado como una breve temporada de trabajo se convirtió en el proyecto de toda una vida para Lauer, quien dedicó más de 70 años a la excavación, documentación y restauración parcial del complejo, hasta su fallecimiento en 2001 a la edad de 99 años. La meticulosa labor de Lauer permitió comprender la complejidad arquitectónica del complejo y su evolución constructiva, estableciendo las bases de nuestro conocimiento actual sobre esta estructura pionera. Su contribución fue tan significativa que se le conoce entre los egipcios como la reencarnación de Imhotep, en reconocimiento a su dedicación para preservar y comprender la obra del gran arquitecto antiguo. Imhotep, de arquitecto genial a dios de la medicina. Detrás de la pirámide escalonada de Saqqara se encuentra una de las mentes más brillantes de la antigüedad, Imhotep,
cuyo nombre significa el que viene en paz. Este personaje extraordinario no solo revolucionó la arquitectura egipcia con sus innovaciones, sino que trascendió su propia mortalidad para ser venerado como una deidad siglos después de su muerte, un honor raramente concedido a individuos no pertenecientes a la familia real en el antiguo Egipto. Gracias a una inscripción encontrada en la base de una estatua del faraón Zoser descubierta en el complejo de Saqqara, sabemos que Imhotep fue el arquitecto principal de la pirámide escalonada. Esta inscripción, que contiene los títulos oficiales de Imhotep, nos revela que fue mucho más que un simple constructor. El canciller del rey del Bajo Egipto, un alto cargo administrativo dentro del gobierno. El primer después del rey del Alto Egipto, indicando su posición como el segundo hombre más poderoso del reino. Y administrador del Gran Palacio, responsable de la gestión de la residencia real. El sumo sacerdote de Heliópolis, un importante cargo religioso vinculado al culto solar. El jefe de los escultores, supervisor de la producción artística real. El jefe de los carpinteros, director de los trabajos en madera. El médico jefe de la nación, reconociendo sus conocimientos médicos. Esta impresionante lista de títulos revela que Imhotep fue un verdadero polímata, un genio universal que dominaba múltiples disciplinas, desde la arquitectura y la escultura hasta la medicina y la astronomía. Vivió durante el reinado del faraón Zoser, aproximadamente 2667 a 2648 AC, y es considerado el primer arquitecto, ingeniero y médico conocido por su nombre en la historia. La verdadera magnitud de su legado se hace evidente cuando consideramos el salto cualitativo que representó la pirámide escalonada. Antes de Imhotep, las construcciones egipcias utilizaban principalmente adobe y materiales perecederos. Fue él quien concibió y ejecutó la primera gran estructura en piedra de la historia, estableciendo técnicas constructivas que sentarían las bases para todas las pirámides posteriores. Quizás lo más extraordinario de Imhotep no fue su obra en vida, sino su trascendencia póstuma. Aproximadamente 100 años después de su muerte, comenzó a ser venerado como un sabio legendario. Para el periodo tardío de la historia egipcia, 525 AC, tras la conquista persa, había sido completamente deificado, reemplazando al joven dios Nefertem en la tríada divina de Menfis junto a Taisekme. Durante la época grecorromana, 332 AC, 395 DC, el culto a Imhotep alcanzó su máximo esplendor. Los griegos lo identificaron con su dios de la medicina, Asclepio, y se construyeron numerosos templos dedicados a él. El más importante se encontraba en Menfis, donde enfermos de todo Egipto y más allá acudían buscando curación. Los pacientes practicaban la incubación, durmiendo en el templo con la esperanza de que el dios Imhotep les visitara en sueños para diagnosticar y curar sus dolencias. Este proceso de deificación es extremadamente raro en la historia egipcia. Solo otro mortal no perteneciente a la familia real, el arquitecto Amenhotep hijo de Apu, de la 18ª dinastía, llegó a ser venerado como una deidad. Este hecho subraya el profundo impacto que Imhotep tuvo en la cultura egipcia y el respeto reverencial que inspiró su memoria. A pesar de su importancia histórica, la tumba de Imhotep nunca ha sido encontrada. Los arqueólogos han buscado durante décadas este lugar, que se cree podría estar en algún lugar de Saqqara, posiblemente cerca del complejo de Zoser. El descubrimiento de esta tumba representaría uno de los hallazgos más significativos de la egiptología moderna, comparable en importancia al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Más allá de los hechos conocidos, nuevas fronteras en la investigación. Aunque la pirámide de Zoser ha sido objeto de estudio durante casi un siglo, continúa siendo una fuente inagotable de descubrimientos y debates científicos. Las nuevas tecnologías de escaneo no invasivo, modelización digital y análisis de materiales están revelando aspectos previamente desconocidos de esta estructura pionera, abriendo fascinantes líneas de investigación para la arqueología del siglo XXI. Entre los desarrollos más recientes y las preguntas pendientes que mantienen vivo el interés científico en la pirámide de Zoser destacan: innovaciones tecnológicas y constructivas. El estudio mencionado de Landreau sobre un posible sistema hidráulico utilizado en la construcción ha despertado un intenso debate en la comunidad arqueológica. Si se confirma, esta teoría transformaría radicalmente nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de los antiguos egipcios. Otros investigadores están utilizando análisis microscópicos de las marcas de herramientas en los bloques de piedra para identificar con precisión los instrumentos utilizados y las técnicas de cantera empleadas. La cuestión astronómica.
Estudios recientes han comenzado a analizar las posibles alineaciones astronómicas del complejo de Djoser. Aunque las pirámides posteriores muestran claras orientaciones astronómicas, particularmente con respecto a determinadas estrellas y constelaciones, la función astronómica de la primera pirámide aún no ha sido completamente explorada. Algunos investigadores sugieren que el complejo podría haber funcionado como un calendario solar estelar, marcando momentos clave del ciclo anual. El rol social y económico. Las excavaciones en áreas aledañas al complejo están revelando información sobre la organización social y económica que hizo posible semejante empresa constructiva. El análisis de restos de campamentos de trabajadores, herramientas y desechos de producción permiten reconstruir la logística de la obra y las condiciones de vida de quienes participan en ella. La recuperación del patrimonio. Un desafío importante es la conservación de la estructura, que ha sufrido deterioros significativos debido a factores ambientales, la contaminación y el aumento del nivel freático en la región. Los científicos trabajan en métodos de restauración respetuosos con la autenticidad histórica del monumento, utilizando técnicas no invasivas para consolidar áreas debilitadas sin alterar la integridad del sitio. El legado de Djoser. Los arqueólogos continúan investigando cómo esta pirámide pionera influyó en el desarrollo posterior de la arquitectura egipcia. El análisis comparativo con estructuras intermedias entre Djoser y las grandes pirámides de Giza, como la pirámide acodada y la pirámide roja de Dahshur, ofrece información valiosa sobre la evolución de las técnicas constructivas y el pensamiento arquitectónico egipcio. Un legado eterno, la pirámide que cambió la historia. La pirámide escalonada de Djoser representa mucho más que un simple monumento funerario. Es el testimonio físico de un momento crucial en la historia de la civilización humana, cuando la arquitectura dio un salto cuántico desde estructuras efímeras hacia monumentos diseñados para desafiar la eternidad. El legado de esta pirámide y su visionario arquitecto, Imhotep, se extiende mucho más allá de las arenas de Saqqara. Revolucionó la arquitectura monumental. Al introducir la construcción en piedra a gran escala, desarrolló un nuevo paradigma que influiría no solo en la arquitectura egipcia posterior sino en civilizaciones de todo el mundo antiguo. Transformó el concepto de eternidad, materializó la obsesión egipcia por la inmortalidad, demostrando que era posible crear estructuras que sobrevivieran a sus constructores por milenios. Estableció nuevos estándares técnicos, las soluciones innovadoras desarrolladas para su construcción en las bases de la ingeniería antigua, desde sistemas de nivelación y alineación hasta técnicas de corte y colocación de piedra. Marcó el camino hacia las grandes pirámides. Sin el experimento exitoso de Saqqara, probablemente nunca se habrían concebido las monumentales pirámides de Giza un siglo después. Elevó el estatus del conocimiento técnico. El reconocimiento y posterior deificación de Imhotep refleja el valor que la sociedad egipcia comenzó a otorgar a la sabiduría técnica y científica. A 4.500 años de su construcción, la pirámide de Djoser sigue inspirando admiración y asombro. Su forma escalonada, que parece ascender simbólicamente hacia el cielo, continúa siendo un poderoso recordatorio de cómo el ingenio humano puede trascender las limitaciones materiales de su tiempo para crear obras de significado permanente. En cada bloque de piedra caliza cuidadosamente tallado y colocado, en cada proporción matemáticamente precisa, en cada innovación técnica que hizo posible su construcción, la pirámide de Djoser nos habla no solo de la grandeza de la civilización egipcia, sino de la capacidad humana universal para soñar, planificar y construir monumentos que desafían el tiempo mismo. Mientras continúan las investigaciones arqueológicas y se desarrollan nuevas teorías sobre sus métodos constructivos y propósitos, una cosa permanece clara: la pirámide escalonada de Saqqara seguirá fascinando a generaciones futuras, tal como ha fascinado a todas las que han tenido el privilegio de contemplarla desde que el genio de Imhotep la elevó hacia el cielo egipcio hace casi 5 milenios.